Esta diapositiva la pueden encontrar aquí en el aula virtual. Hasta aquí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Entonces empezamos, chicos. Y vamos a ver temas que ya los hemos tratado, pero simplemente como para que queden por escrito los diferentes conceptos que hemos visto. Ya, aquí hay dos conceptos importantes que deberíamos entender. Están lo más simplificado y tratados de pasarlos no como conceptos mecánicos que encontramos en Internet, sino más bien en conceptos que se puedan entender de mejor manera. Entonces aquí tenemos el primer término, en un segundo, que dice programar. Entonces programar básicamente es indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Punto. Ahora programa, que es lo que ya hemos trabajado o hemos hecho cosas pequeñitas, pero al fin de cuentas ya se pueden considerar como programas. O sea, el simple hecho de poner un hola mundo, técnicamente ya es un programa. ¿Que dice un hola mundo? Sí, pero ya es un programa como tal. Entonces, ¿qué es programa? Secuencia de instrucciones que entienden la computadora y que persiguen un objetivo. Y todo eso para resolver un problema como tal. Ya, esto es más que todo, lo vamos a ver brevemente porque esto lo ven de forma más detallada en asignaturas como análisis de sistemas o diseño de sistemas, algo así. Es que un desarrollo de software implica que se manejen todos estos roles como tal. Entonces, gestores, analistas, diseñadores, programadores, tester, administradores de sistemas, entre otros. Nosotros nos vamos a centrar en programadores y tester. Entonces, de ahí el resto de gestores, analistas, diseñadores, están relacionados obviamente en el desarrollo de software, pero nosotros estamos estudiando y estamos aprendiendo básicamente o esencialmente para ser programadores y probar los programas que estamos realizando como tal. Ahora sí, con todo esto que es programar, ya, me dan un segundito que tengo. Ya, chicos, disculpen, a ver, nos quedamos en es programar. Entonces aquí hay una definición de lo que es programar que he sacado de algunos lados y le he tratado de simplificar aquí y está dividido en tres partes. La primera parte dice, programar es especificar la estructura y el comportamiento de un programa. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice a qué cree que se refiere a esto? Especificar la estructura y el comportamiento de un programa. A ver, señorita Cassandra. Lo que significaría es el argumento que vamos a poner en la página y para qué está diseñada y lo que queremos que realice el programa en sí. Casi, usted se me fue un poquito de largo, porque no se olviden que hasta ahí, todo lo que usted me acaba de decir es programar, que de hecho ya está aquí, solo esta primera partecita. Especificar la estructura y el comportamiento de un programa. A ver, señor Gary. Perdón, es en sí básicamente darle la vida al programa, darle como que la función de verdad lo que va a hacer. Ya, por ahí más o menos se acerca. Porque, ojo, a ver, señor Daniel, veamos qué me dice. Ver qué elementos vamos a utilizar y para qué va, bueno, la finalidad del programa, o sea, en qué voy a utilizarlo. Ya. A ver, alguien más para explicarles yo de manera un poco más concreta de lo que hace referencia esa primera parte. A ver, señor Nemías. Establecer o planificar algún programa con una serie de actividades. Ya.
Ojo, verán, todo esto obviamente es del concepto que nosotros vamos a abstraer de programar. Entonces, especificar la estructura básicamente es seguir las normas o estándares de la programación para yo poder desarrollar un sistema o un software como tal con un cierto comportamiento. Hasta ahí no le he dicho o no he definido cómo va a funcionar, o hasta aquí el concepto no me dice eso. Por eso, ojo, repito, todo esto es del concepto, sino que lo estamos viendo parte por parte. Entonces, estructura y comportamiento es ya la parte de estructurar siguiendo estándares y qué es lo que va a realizar mi programa. Bien o mal, pero ya lo he desarrollado o lo estoy desarrollando. Ahora sí, la segunda parte viene a complementar eso, que dice, así como probar que el programa realice su tarea adecuadamente. ¿A qué creen que haga referencia eso? ¿Qué creen que significa eso? Ahí sí es algo de lo que ya habían mencionado. Voy a poner esto acá. A ver, señor Gary. Pero sí, ahí sí especificar lo que va a hacer el programa y algo mucho más específico, ya mucho más enfocado al para qué se crea ese programa. Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, démosle a la señorita Tamara, después me dio usted, señorita Cassandra. Prácticamente sería probar el sistema en sí, la funcionalidad esté correcto, toda la funcionalidad del programa. Ya, a ver, por último, señor Christopher. Después me dio usted, señorita Cassandra y señor Chávez con él. Sería también saber si es que va a cumplir las expectativas de nuestro cliente o saber si va a cumplir los requerimientos que nos piden. Exacto, básicamente es eso, chicos. Por eso les decía, todo esto es del concepto de programar. Algunos ya se me adelantaron y estaba bien, pero yo solo estaba preguntando esta primera parte. Entonces, hasta esta coma básicamente es desarrollar el programa. Todavía no sé si funciona bien o mal, pero ya complementando con esto, ya el programa debe funcionar bien. Por ejemplo, si yo realizo una calculadora o un programa que me ayuda a calcular una suma, y obviamente nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, pero si yo al realizar o al ejecutar ese programa pongo 2 más 2 y me da 6, se está sumando de cierta forma, pero está sumando mal, entonces no está trabajando adecuadamente. Entonces, eso significa que trabaje adecuadamente, que haga lo que tenga que realizar. Por último, ¿qué será con un rendimiento aceptable? A ver, señorita Cassandra, y de mi ayuda, señor Chávez, que querían hablar. Rendimiento aceptable. Que el rendimiento no sea tan pesado y sea concreto en lo que va a hacer en sí, en la funcionalidad que va a tener la aplicación o la página. Ya. A ver, señor Chávez quería hablar. De ahí me ayuda, señor Gary. Ya eso ya quiere decir que cuando ya esté el programa ya vaya a hacerle funcionar, va a hacer correr, ya que el rendimiento de ese programa ya sea aceptable, que ya sea bueno. Pero, ¿cómo sé que es aceptable? ¿Cómo sé que es bueno ese rendimiento? ¿Cómo lo podría comprobar? Probándole, siéndole, ¿cómo sería? Ya ejecutándole el programa a ver cómo está, a ver si rinde o no rinde. Pero, o sea, sí, pero justamente eso. ¿Cómo sé que rinde o no rinde? Viendo que el programa o el ejercicio que esté haciendo ya sea ya que esté en un rendimiento ya no rendimiento, o sea, ya que esté ya su funcionalidad ya sea buena, ya esté funcionando bien. Ya, hay aquí para ayudarles. Rendimiento aceptable se desprenden dos cosas importantes. A ver, señor Gary. ¿Cuáles podrían? Quería decir que optimizando para en sí la plataforma en la que se está creando el programa. Optimizando, y esto ya de acuerdo a en qué plataforma va a estar, en qué sistema. Ya, cuando optimizo algo, ¿en qué veo reflejada esa optimización? En su buen funcionamiento y en su fluidez. Ya, y la fluidez tiene que ver con el tiempo, chicos. Entonces, el buen funcionamiento ya está aquí, en esta partecita, adecuadamente. Ya, un rendimiento aceptable significa que ese sistema funciona en tiempos cortos o en tiempos aceptables para lo que fue creado.
Además que trabaja en tiempos cortos, también tiene que ver con el consumo de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que chévere, yo puedo hacer un sistema y que funcione rapidísimo, pero ese sistema me consume todos los recursos de mi computador. Imagínense que el Visual Code consumiera todita su memoria RAM. ¿Qué pasaría? ¿O qué creen que le pasa al computador? A ver, señor Joshua. La computadora se vuelve muy lenta. Exacto, o sea, prácticamente no podría hacer ninguna otra tarea. Entonces, el Visual Code hará lo que tiene que hacer, sí, o sea, tiene un funcionamiento adecuado hasta ahí, sí, porque me permite programar, por así decirlo. Pero si para escribir una letra tengo que esperar un minuto, imagínense cuándo termino de programar. Sí, sí está claro. Entonces, programar significa eso, tener esas tres características. Que funcione para lo que fue hecho, que tenga un rendimiento aceptable tanto en los tiempos de ejecución, como el consumo de recursos de ese programa. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos apuntar a eso. Cuando desarrollemos software, siempre debemos apuntar a eso. Que obviamente, o sea, en esencia, mi programa haga lo que tenga que hacer, y segundo, que tenga un rendimiento aceptable como tal. Ya, aquí tenemos un pequeño gráfico que básicamente describe lo que hace el computador. Recibe información de entrada, el programa ejecuta esa información y me arroja una salida. ¿Qué tipos de salida? Existen 1.000.000 de tipos de salida, como los mensajes en consola que vimos, información por otro programa, etcétera, etcétera. Ya, aquí tenemos un término que dice algoritmo, que de hecho ya lo habíamos topado en clases pasadas. Aquí dice algoritmo de secuencia de pasos y operaciones que debe realizar el programa para resolver un problema. Ya, los programas como tal sabemos que son un conjunto de instrucciones que me ayudan a resolver un problema. Pero ese conjunto de instrucciones van a estar encapsulados en algoritmos. Ya vamos a ver más adelantito el concepto más detallado de algoritmo. Ya. Este gráfico básicamente resume uno de los modelos de desarrollo más utilizados, que hasta la actualidad se lo utiliza, pero ya enfocado de diferente forma. Entonces hay una planificación, un análisis, un diseño, una programación, pruebas y depuración. Y por último, un mantenimiento de mi software. Esto lo van a ver con mayor detalle en otras asignaturas. Ahora sí, tengo el ejemplo de un hola mundo en un lenguaje de programación que se llama C++, que yo ya les había mencionado. ¿Por qué escogí este lenguaje? Porque sí difiere mucho del lenguaje JavaScript que estamos utilizando actualmente. Observen lo siguiente, miren, todas estas líneas de código para poner un simple hola mundo por consola. En JavaScript, ¿cuántas líneas de código necesitaba para escribir un hola mundo por consola? 2. 2. No, solo necesito una. Sí. Una. Ah, sí. Una sola línea, ¿verdad? Y ya puedo escribir un hola mundo. Ahora imagínense en este lenguaje, que es C++. ¿Por qué sucede esto? Una, por cuándo fue inventado. Entonces, C++ ya tiene muchísimos años desde que fue inventado, desarrollado, creado. Entonces, obviamente tiene su estructura, su propia forma de escribirse. Entonces, C++ dice que necesita de este código, que por ahora no nos interesa mucho qué significa. El único código que quiero que noten es este. Si le ven que dice cout. ¿A qué creen que se asemeja este cout en JavaScript? Al variable. No. ¿A qué instrucción creen que equivale este cout en JavaScript? Console.log. Eso, al console.log. Entonces, miren, ¿se acuerdan cuando les decía que dependiendo del lenguaje de programación va a tener su propia sintaxis para escribir? Entonces, en JavaScript, si yo quiero mostrar un mensaje por consola, utilizo el console.log. Pero en C++, si quiero mostrar un mensaje por consola, ¿qué debo utilizar? Este cout. Aparte de eso, no utilizo paréntesis como en JavaScript, utilizo este símbolo menor. Entonces, miren, aprender esto al principio dificulta, pero una vez que ustedes ya entienden la lógica de programación, esto es simplemente como aprender algún otro idioma. Cuáles son las reglas y eso, pero ya tenemos la lógica de programación para poder entender cualquier otro lenguaje.
Y observen los comentarios, miren, es igual que en JavaScript con doble slash. ¿Sí? E igual como les mencionaba, se debe finalizar con un punto y coma algunas instrucciones. Por ejemplo, esta no le finaliza, pero estas de acá sí. Ya. Ahora sí, ¿qué elementos tiene un lenguaje o el programa como tal? Tiene estos 4 elementos básicamente. Las instrucciones, que es lo que nosotros vamos programando. Los datos, que es lo que ya habíamos visto, entre variables, tipos de datos, constantes, que hoy día vamos a repasar más con ejercicios. Subprogramas o más conocidos como funciones, que eso vamos a ver más adelante. Y por último, las directivas y más conocidas como librerías, que hoy en día se las utilizan muchísimo, librerías de todo tipo, para realizar gráficos, librerías para realizar cálculos, etcétera, etcétera. Pero por ahora, ¿en cuál nos vamos a concentrar? En las instrucciones y los datos, porque subprogramas y librerías vamos a ir viendo más adelante. Y aquí simplemente está hecho el ejemplo para que se sepa qué elemento es cada uno de los que tenemos aquí. Ya. También les había mencionado que los lenguajes de programación tienen su sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? La forma en cómo se estructuran, las reglas gramaticales. Entonces, ¿qué dice que es la sintaxis? Son reglas que determinan cómo se puede construir y secuenciar los elementos del lenguaje. O sea, cómo van a ir las instrucciones, cómo deben ir los datos, cómo deben ir las funciones, cómo deben ir las librerías, etc. Y la semántica, que es, créanme, es lo más difícil de la programación, que es la lógica de la programación como tal. Entonces, significa el significado de cada elemento del lenguaje. Por ejemplo, me gusta poner este ejemplo de la vida real. Muchos conocemos un auto, ¿verdad? Sabemos que tiene llantas, puertas, palanca, volante, etcétera. Sí, eso creo que todo el mundo lo hemos visto. Pero eso no me garantiza que yo sepa manejar, ¿o sí? No. No, igualito es la programación. Yo puedo conocer las estructuras, puedo saber para qué funciona esta instrucción, puedo saber para qué me sirve el console, puedo conocer todas las partes del lenguaje, pero eso no me garantiza que yo sepa programar. Y ahí es donde entra la semántica, donde yo digo, a ver, tengo este problema, lo voy a resolver mediante este programa y voy a aplicar esto. Entonces, ahí estoy aplicando la semántica, ¿sí? Porque ya conozco el significado de cada una y sé dónde y cómo aplicarlos, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, yo no les puedo enseñar y les digo, esto vamos a aprender en todo este semestre, porque eso se sigue aprendiendo conforme ustedes vayan desarrollando, vayan creando software, vayan pasando el tiempo. Lo que sí les puedo enseñar es más la sintaxis, cómo se estructura un if, cómo se estructura un for y las diferentes instrucciones que tiene el lenguaje. ¿Sí? Seguimos. Ya, por último, bueno, casi último. Tengo 3 fases para resolver un problema y es como vamos a trabajar con unos ejercicios que les he planificado. Entonces, por ahora grabémonos de estas 3 fases. ¿Cuál es la primera fase? Identificar el problema. O sea, primero debo entender el problema. ¿Qué es lo que me está pidiendo resolver? Ojo, hasta ahí todavía no he hallado la solución, sino he identificado cuál es la problemática. En la segunda parte sí es resolver el problema. Entonces, ahora si ya entendí el problema, digo, la solución es esta. Y ojo, hasta aquí no he programado absolutamente nada, simplemente identifiqué el problema y le hallé una solución. Y el tercer paso ya es la implementación, que es básicamente pasar esa solución al lenguaje de programación. Sí, eso ya vamos a ver con ejercicios. Y por último tenemos lo que les decía del algoritmo. Tiene 3 características principales y esto sí, grabaránse lo que está subrayado, porque les puedo preguntar en alguna prueba, en algún examen. Entonces, un algoritmo, ¿qué debe ser? Preciso. Debe ser definido y debe ser finito. ¿Preciso en qué sentido? ¿Sí? Debe indicarme un orden. Entonces, los algoritmos deben tener un orden. ¿Definido en qué sentido? Que si yo repito un algoritmo varias veces, o el mismo algoritmo varias veces, el resultado debe darme el mismo. Y por último, finito, que debe tener un fin como tal. No puedo generar un algoritmo que no tenga fin. Ya, eso, chicos. Ahora sí vamos a pasar a la resolución de unos pequeños ejercicios. Ya. Aquí tengo el primer ejercicio. ¿Sí se alcanza a ver? ¿O le hago más grande la letra?
Sí, sí se ve. Ya. Entonces, a ver, alguien que me ayude leyendo. ¿Qué pide el ejercicio? Desarrollar un programa que me permita calcular e imprimir por consola el promedio de 2 notas. Sí. Dice, desarrolló un programa que me permita calcular e imprimir por consola el promedio de 2 notas. Entonces, primero debo entender el problema. Pregunta, ¿está entendido el problema hasta ahí? ¿O sé lo que me está pidiendo? Sí, Sí. Sí, creo que en este ejercicio no hay mucho que darle vueltas, entonces ya pasé la primera fase. Ya entendí el problema como tal. Chévere, ahora debo hallar una solución. Y ojo, la solución todavía no la estoy programando. Entonces, ¿cuál sería la solución? Digo, a ver, tengo que sacar el promedio de 2 notas. Para sacar el promedio, ¿cuál es el proceso? Digo, una nota más otra nota y esto me da un resultado, ¿verdad? Con este resultado, yo le divido para 2 y ¿esto qué me da? El promedio. El promedio, ¿verdad? Vamos a hacer para que me salga 10 más 20, para que no se repitan los números. 20 dividido para 2, ¿verdad? Ya, esta ya es la solución, pero ojo, solución a nivel matemático, por así decirlo, solución no en programación. Todavía no estoy programando aquí, ojo, simplemente he hallado la solución, ¿verdad? ¿Qué hice para hallar la solución? Sumé, esa suma la dividí para 2 y ya pude calcular el promedio. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Sí. Ya, Sí. ahora sí viene la parte que más se complica cuando estoy aprendiendo programación. Pero créanme, que una vez que ya aprendan a programar o entiendan la lógica de programación, la parte más difícil va a ser esta. Hallar, de hecho, va a ser la parte más difícil, va a ser la primera y la segunda etapa. Entender el problema y hallar la solución. Eso va a ser lo más difícil en la programación. Y la tercera parte o la tercera fase va a ser lo más fácil. Por ahora, como tenemos ejercicios sencillos, lo que se les va a complicar un poquito es la tercera parte, que es pasar ya al lenguaje de programación. Entonces, ¿cómo pasamos de un lenguaje de programación? Hay muchas formas, pero vamos a ir aprendiendo paso a paso. Lo primero es identificar qué variables voy a usar. Entonces, observen. Aquí tengo un 10 y tengo un 20, entonces tengo dos números, ¿verdad? Entonces pongo var número 1, var número 2. Ahora tengo aquí un resultado. Este resultado, ¿con qué lo podemos asociar? ¿Cómo podríamos llamar esa variable? ¿Qué acción estoy realizando aquí? sumando. Ya una suma, ¿verdad? El señor Gary quería hablar. Entonces le puedo llamar esa variable suma. Acá, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo. Ya, a esa suma le estoy dividiendo para 2. Entonces, ¿será necesario una variable que se llame promedio? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, mire, ya tengo aparentemente todas las variables, ¿sí? Si es que llegaran a faltar, no hay problema, puedo regresarme y declarar, pero por lo menos ya he sacado hasta ahí las variables que creo que voy a utilizar. Si es que por ahí necesito una o tal vez una está de más, no hay problema, para eso estoy desarrollando y para eso hago las pruebas. Entonces, ahora bien, esta línea la voy a traducir y la voy a pasar al lenguaje de programación. Recuerden lo que les decía. En programación yo no puedo poner primero la operación y después el resultado. En programación siempre se comienza poniendo el resultado. Entonces, si dijimos que este 30 lo pasábamos a suma, tengo que decir suma es igual a ¿qué? Número 1 número 2. más número 2, ¿verdad? Lo mismo Sí, acá. No puedo poner la operación primero y después del resultado. Entonces, ¿qué debería poner? Promedio es igual a la suma dividido para 2. ¿Y qué es lo último que me faltaría? imprimir el promedio. Imprimir en consola, porque eso es lo que me pedía el programa, ¿verdad? E imprimo promedio. Y ya está. Y hay un pequeño detalle que me falta. ¿Y cuál creen que sea? Ponerle valor a las variables. Ya, perfecto. ¿A qué variables le vamos a poner valor? Número 1, ¿cuánto puede valer? ¿O cuánto debería valer? 10.
Siguiendo el ejemplo, vamos a ponerle 10. Número 10. 2, ¿cuánto debería valer? 20. 20, Suma, ¿cuánto debería valer? 30, 30. 30. Y promedio, ¿cuánto debería valer? 15. 15. Ojo, les pregunté estos dos a propósito, ¿por qué? Observen lo siguiente. Si yo hago esto, a nivel sintáctico está bien y no pasa nada. De hecho, el programa va a funcionar bien. Pero a nivel lógico no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque se supone que recién voy a calcular la suma. Entonces, para eso estoy desarrollando el programa. Si ustedes ya me ponen esto, entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Sí se entiende? Entonces, en este caso, debido a la naturaleza del problema, yo no debería poner suma es igual a 30. Porque se supone que la suma la estoy calculando acá. Entonces, aquí no debe ir suma igual a 30. Lo mismo el promedio, peor el promedio. Si se supone que el promedio es lo que estoy calculando, entonces si ya pongo 15 aquí, ¿para qué lo vuelvo a calcular acá? Por ende, no lo debo poner aquí 15. Porque imagínense que no es 10 y 20, sino es 20 y 30. Entonces, el programa me debe servir para calcular el promedio entre 20 y 30. Entonces, si yo ejecuto este programa, me va a dar el promedio. Entonces, va a decir 20 más 30, 50. Dividido para 2, a 25. ¿Sí? ¿Sí está claro esa parte? Sí. Seguros. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué les puse a propósito? Porque créanme, suelen hacerlo bastante. En estos ejercicios que yo les explico, como que se entienden, pero ya cuando el ejercicio es un poquito más complicado, se les olvida estos principios. Y ponen, les apuesto lo que quiera que en un ejercicio que no hay que inicializar la variable, me van a poner el valor. Sea numérico, sea una cadena de texto, lo que sea, pero van a inicializar. ¿Por qué? Porque dicen, es que como es una variable y como inicializar las dos primeras, entonces también creo que debería inicializar estas dos. Entonces en programación no hay que creer nada, sino el programa hay que realizarlo conforme yo lo necesite o quiera resolver la problemática. ¿Sí? Entonces tiene un sentido de ser que yo no le ponga o no inicialice estas dos variables, porque dependiendo otro problema, y de hecho van a haber veces que yo necesite inicializar esta variable y a lo mejor le ponga 0, obligadamente necesito inicializarla, y tal vez el promedio también necesite ponerle 10, ¿por qué? No lo sé, ya depende de la problemática, pero eso, vuelvo y repito, depende de lo que esté resolviendo. En este caso muy puntual, no necesito. ¿Está claro? Ya, entonces, miren, ¿cómo comenzamos definiendo nuestro programa? Declarando nuestras variables y o constantes. Ya vamos a ver un ejercicio con constante. Después, realizo el proceso y por último, muestro el resultado. Por ahora vamos a trabajar bajo esta estructura. Declaración de variables y o constantes, las operaciones que deba realizar y la impresión por consola por ahora, o la impresión de los resultados. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, dudas. No. Ahora vamos a realizar otro programita muy parecido, pero con una constante. Entonces me pide desarrollar un programa que me permita calcular e imprimir por consola el área de un círculo. Vamos primero a resolver el problema. ¿Cómo calculo el área de un círculo? con el radio, Ya me dicen con el radio. ¿Qué más? el diámetro. El diámetro, ya. A ver, si me dicen eso, no he analizado, no he entendido bien el problema. ¿Por qué? Porque para calcular el área del círculo, ¿qué existe? A ver, señor Joshua. Y la fórmula que es pi por radio al cuadrado. Perfecto, existe una fórmula para calcular el área del círculo. Entonces, ya entendí el problema y de paso ya hallé la solución entre comillas, ¿no? O sea, digo, a ver, para calcular el área de un círculo existe una fórmula. Ahora sí voy a resolver, voy a buscar esa fórmula. Y resulta que para calcular el área de un círculo, la fórmula es ¿cuál, señor Joshua? Pi por radio al cuadrado. Y vamos a nombrarlo así, que esta va a ser nuestra constante, ya vamos a ver cómo. Por radio. Ya, por radio al cuadrado, ¿verdad? Esto, digo, es igual al área. Ya, he resuelto matemáticamente mi problema o he resuelto el problema, ¿verdad? Ahora, preguntas.
¿Cuál sería mi variable o constante? Y Ya, pi que vendría a ser una constante, ¿verdad? Sí. Porque ese valor no va a cambiar nunca. ¿Cómo declaro una constante en JavaScript? Con la palabra reservada const. Y aquí, ojo, por favor. Vamos a seguir este estándar. Las constantes siempre las vamos a representar con letras mayúsculas. ¿Se acuerdan que las variables, en cambio, las representábamos con letras minúsculas? Y si era otra palabra, iba así, ¿verdad? En cambio, las constantes, si yo quiero aumentarle otra palabra, le voy a poner guión bajo. Y esa otra palabra, igual, todo con mayúscula. Necesito otra palabra. Igual, el mismo. Pero esto, ¿para quién va a aplicar? Para las constantes. En cambio, para las variables es, empiezo con minúscula, si quiero otra palabra, la primera con mayúscula, y la siguiente con mayúscula, y así sucesivamente. ¿Sí está claro? Como esta constante solo necesito pi, dejamos esto y está ahí. Algo importante en las constantes. Como vimos acá, no fue necesario inicializar ni suma ni promedio. Pero cuando yo declaro una constante, de cierta forma me obliga a que yo debo declarar el valor de esa constante, porque si no, no tendría mucho sentido que declare una constante y no le ponga su valor. ¿Cuál es el valor de pi? 3.14. Ya, 3.1416 vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, he declarado mi constante pi. ¿Cuál es una variable que podemos identificar ahí? El radio. Ya, el radio. Ya, ¿cuál es otra Una variable? constante. ¿No? No sería una constante igual por 2. Una constante igual, no entendí bien. Es que la fórmula que dice pi por radio al cuadrado. No Ya, sería el cuadrado constante. no, eso ya es matemática. Vamos a ver por qué. ¿Cuál sería la otra variable? el área. El área, ¿verdad? Ahora sí, voy a transformar esta solución, la voy a pasar acá al lenguaje de programación. ¿Cómo debería ser? ¿Quién me ayuda? Área es igual a pi por radio al cuadrado. Área dice que es igual a pi. Y ojo, bueno, aquí, de hecho, yo lo acostumbro, aquí le iba a poner la X. ¿Cómo represento el por aquí en este lenguaje de programación? Con el asterisco, ¿verdad? No se olvide. Ya, aquí tengo un pequeño detalle. Yo en programación, o por lo menos en JavaScript, no puedo poner eso. No puedo poner radio elevado a la 2 directamente. Matemáticamente, ¿cuál creen que sería otra solución a esto? No puedo representar Por radio otra vez. radio por radio. Entonces, a ver, aquí pongo el X. Entonces, ahora sí voy a pasar esto acá y digo radio por radio. Ya, ¿necesito algo más? No, ¿verdad? ¿Qué es lo único que me haría falta aquí? Imprimir por Imprimir. consola. Ya, perfecto. Console.log. Y ya está. ¿Sí está claro hasta ahí? Y el Sí. valor del radio. Ah, perfecto. Ya vamos a ir hasta esa parte. Ahora bien, yo necesito por ahora inicializar valores. ¿Tendré que inicializar el radio? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Y tendré que inicializar el área? también. No, porque es lo que No, estamos calculando. Exacto. El área no, ¿por qué? Porque es lo que voy a calcular. ¿Sí? O porque la naturaleza de mi problema, o porque la solución de mi problema no es necesario que inicialice el área. Ojo con esto, chicos, no necesariamente porque le vaya a realizar un cálculo, no necesite inicializar. Ya vamos a ver ejercicios más adelante en otras clases, donde ciertas variables que voy a calcular sí las necesito inicializar, pero por ahora vamos a aprender que no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque para este caso no tendría mucho sentido que yo ponga inicialice el área, porque después se va a sobreescribir y me va a decir área es igual a esto. Entonces, este día se perdió. ¿Me afectó algo en la programación? No.
Pero el momento que ustedes vuelvan a revisar su código y van a decir, ¿y ahora y por qué le puse ARI igual a 10? Entonces no tiene ninguna lógica que yo le ponga aquí ARI igual a 10. Entonces, preferible no le pongo nada. El radio sí, por ahora. ¿Por qué? Porque en base a este 2 va a calcular el radio. Perdón, el área. Ahí en teoría ya estaría completo el ejercicio o resuelto el ejercicio. Y ya tengo mi programa que me dice, ya me calcula y me imprime por consola el área de un círculo y el programa de acá, en cambio, me calcula y me imprime por consola el promedio de 2 notas. ¿Sí? A ver, un voluntario para que realice un ejercicio. A ver, señorita Cassandra, usted está de voluntaria. A ver, va a realizar este ejercicio de aquí, muy parecido. Les voy a compartir aquí al chat. Ya, compártanos su pantalla, señorita Cassandra. A ver, voy a dejar de compartir esto. Sí, ve. Sí. Ya, entonces no se olvide de comentar, ¿no? Lo que está ahí, porque, para que no le salgan esos errores. Ajá, ¿cómo comentábamos? Así, ¿verdad? Ajá. El primer valor voy a poner de un estudiante a partir de sus 3 notas parciales. Le voy a poner que tiene 60 más 80 y más 50. Ya. Sí, no. Pues 190 dividido por 3 se igual a... Bueno, un valor. A ver, le ayudo, déjeme ver. 90 dividido para 3 me da 63.33. Ya. Ahora, ¿cómo traducimos eso al lenguaje? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Sacar los valores. Las variables y las Eso. constantes. Variables y o constantes. ¿Por qué digo y o? Porque pueden haber o no pueden haber, ¿verdad? Ya. Aquí,
Y luego pongo suma igual al número 1 más número 2 más número 3. Ya que ya pongo promedio es igual. Es igual a la suma dividido para 3. Y le pongo sale punto no paréntesis promedio. Ya, ahí. Ya, perfecto. Entonces ya está resuelto, ¿verdad? Ujú. A ver, pregunta, ¿quién lo resolvió de diferente forma? ¿O quién quiere resolverlo de diferente forma? A ver, señor Daniel Sebastián. Comparta Yo, tu... no, yo tenía una pregunta. O sea, bueno, Ah, yo ya hice el ejercicio, ya. pero yo lo hice, o sea, de forma directa, no utilizando así la variable de suma. Yo hice directamente con promedio. Yo sí, justamente eso estaba preguntando. A ver, déjenos ver. Ya. Ya, porque recuerden lo que les decía. Cada uno va a desarrollar el programa bajo su No propia... Sí, ya están se está viendo. compartiendo. Sí. Por ende, voy a tener varias soluciones para resolver el mismo problema. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? En realidad no hay mejor ni peor. Hay mejor en el sentido de la calidad de software que esté bien documentado y todo eso. Porque aquí un paréntesis antes de ver lo que hizo el compañero. Un programa que tenga 1000 líneas de código no es mejor que uno que tenga 100 y viceversa. Un programa que tenga 100 líneas de código no necesariamente es mejor que uno que tenga 1000. ¿Sí? Entonces, no porque tenga más o menos líneas de código significa que mi programa es mejor o peor. Así que hay que tener cuidado con eso, no, con eso. A ver, veamos qué hizo el compañero. Él puso nota 1, nota 2, nota 3, ya, promedio. Y ahí le puso el promedio directamente. Sí, está bien. Ojo, chicos, también respecto a los paréntesis y ciertos símbolos matemáticos. En programación también tienen la misma validez. ¿A qué me refiero? Muchas veces se olvidan de los paréntesis. Entonces, no es lo mismo que yo le ponga con paréntesis que le ponga sin paréntesis. A ver, bórrele los paréntesis un ratito, por favor. ¿Quién me dice qué pasaría si yo le borro los paréntesis? ¿Me dará algún error el programa? ¿O qué creen Sí, que pase? porque va solo a sumar y va a dividir directamente, no las 3 notas. Ya, sino cuál nota únicamente. La tercera. La tercera. Perfecto. Entonces, ojo, no es que me dé error el programa. El programa funciona y corre. De hecho, me está sacando el promedio entre comillas, ¿no? Pero no está funcionando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, chicos. Que eso ya es más problemas de cómo estructuro que de la lógica. Por ejemplo, si me ponen eso ya por último, chévere, tal vez digo, se olvidaron los paréntesis, pero ya está la lógica, ¿sí? Hasta ahí preguntas, dudas. ¿Sí? ¿No? No, Inge. Ya, entonces ya descompártale la pantalla, por favor. A ver, vamos a realizar otro ejercicio. Les voy a pasar igualmente por aquí, por el chat. Y ojo, chicos, verán que todo esto que ustedes están participando son los típicos trabajitos que ustedes suelen pedir. Profe, ayúdeme, envíeme un trabajo, que salí mal en esto. Aquí es el momento donde ustedes recuperan sus notas. Entonces, cuando participan, cuando muestran su código, cuando se equivocan, porque ojo, el hecho de que
tengan el código y por ahí se equivocaron, no significa que van a tener mala nota o sacaron cero, ¿sí? Porque si ustedes me enseñan cuando estamos en clase, yo veo que están aprendiendo, porque pueden equivocarse y van a equivocarse, o sea, no hay lío en eso. Sí, aunque esté mal todo el código, pero por lo menos yo me puedo dar cuenta en qué están fallando o en qué están fallando más la mayoría. Pero si no me muestran el código, no participan todos, imposible que yo pueda saber qué es lo que están haciendo bien o qué es lo que están haciendo mal o qué no están entendiendo del todo bien. Sí, entonces ahorita les acabo de pasar igual al chat otro ejercicio. A ver, tienen 10 minutos para resolver ese ejercicio. Y me dan un segundito. Hasta eso, a ver, son 6:46. 6:55 vemos quién ha podido terminar. Bueno, 6:57 ya.
¿Cómo van, chicos? Ya. Ah, cierto, chicos, me ayudan pasando por el WhatsApp los grupos, o no sé si ya me pasaron. ¿Sí pudieron hacer o necesitan unos 10 minutos más? Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Y, o sea, digamos, se dice que respuestas correctas es un valor total de 4. Y, o sea, tengo que también considerar yo que si ingreso una respuesta y está correcta, o sea, hacer una operación. Eh, no lo entiendo. O sea, bueno, de hecho, es parte del ejercicio, es lo que estamos haciendo. No le puedo ayudar porque la idea es eso, que usted entienda el problema o trate de entender el problema. No importa si lo entiende bien o mal, o sea, busquemos la solución, porque así se aprende. Entonces ya, una vez que ya terminen todos, vamos viendo cómo sería la solución a este problema como tal. Sí, Ya. Ingeniero, dígame. yo creo que, o sea, ya le hice, pero yo le hice en hoja, no estoy en la casa y estoy haciendo en hoja. Ya, no hay problema. Tal vez, ¿cómo hacemos? O sea, Le puede ir para... diciendo y usted le puede ir programando. Ya, pero esperémosle un ratito el resto. A ver, démosle 5 minutos más a todos, por favor. A las 7 en punto para ver.
A ver, ¿sabe qué? ¿Quién era que me dijo que no tenía compu ahorita? Yo, ingeniero. Pero sí tiene su teléfono, ¿verdad? Sí, Entonces tómele una foto y súbale al WhatsApp, ya la mando. ya, para verla ahí mejor. A ver, alguien que haya terminado, para que nos comparta la pantalla. A ver, señor Joshua. Y después usted, señorita Cassandra. Compártanos la pantalla. Ya le Hasta, comparto. hasta que nos pase el señor. ¿Quién era? Bueno, el que nos voy a compartir. A ver, explíquenos qué hizo o cómo le hizo. A ver, y como aquí dice que cada respuesta correcta vale 4, Ya, por ejemplo, tiene 6 respuestas correctas, entonces 6 por 4. ya, Igual en la de abajo, dijo que cada respuesta mala se le restaba 1, entonces tiene 3 respuestas malas, entonces es menos 1 por 3. Y bueno, aquí le ponía 0 y salía lo mismo, así que no importa aquí. ya. Y ya, y sí Y sale. ya. Ojo, verán, vuelvo y repito, por ahora no estamos viendo muchos resultados, porque ahí hay ciertas cosas que a nivel lógico y de estándar de programación sí están un poquito mal, pero no importa, ya vamos a ver. Porque si usted me dice si sale, chévere, puede que funcione, pero lo que les decía hace rato, Ingeniero, perdón que le interrumpa. dígame, Ella ahorita ya va a salir del trabajo, entonces unos 15 minutos de estar por mi casa, no sé si sería posible ahí compartir la pantalla. no creo, porque ya mismo acabamos clases. Pásame la pantalla y la foto para verle. Ya le pasé al grupo de WhatsApp, pero ya sería hacerle programa y le paso de nuevo ya porque no creo que vaya a entender la letra. No, sí entiendo, no se preocupe, yo también escribo medio raro. Ya, listo, ingeniero. Entonces, cualquier cosa, igual yo le envío la foto de lo que yo hago en la computadora. Ahorita me voy a desconectar porque no tengo internet. Ya. Ah, ¿usted no fue el que me envió ahorita la imagen? ¿O sí? Le mandé al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, le envié. Ah, ya. Entonces, esa vamos a ver, no se preocupe. A ver, dame un segundo, ¿dónde está? Ya. Entonces, ahora sí sigamos. Ya, chévere. Hasta ahí estamos bien. Veámosle, señorita Cassandra, creo que había alzado la mano. Sí, Comparte. ya le comparto. Y a ver, igual, explíquenos rapidito qué hizo y cómo hizo. Le puse que el total de las preguntas eran 15. Las correctas están 8, las incorrectas están 4 y las blancas están 3. Aquí Ya, ya le puse las variables que son las correctas, las incorrectas y las del blanco. ya, Acá ya le pongo las respuestas correctas y es igual a correctas porque cada correcta vale 4 puntos. ya, Acá ya le puse respuestas incorrectas por menos 1 y respuestas en blancos es igual a blancos por 0. Y aquí ya le ya, puse algoritmo y es igual a las respuestas correctas más respuestas incorrectas más respuestas en blancos. Y acá ya ya, me mandaría el mensaje. ya. Este código está un poquito mejor, no le minimice, solamente que hay un error en declarar la variable. Mírale usted mismo, y de hecho le marca el Visual Code, le marca el error. No se olviden, si yo tengo una variable que va a tener dos palabras, Es que no puedo poner el mismo nombre, ¿verdad? no, lo que pasa es que está bien, no le borre. Lo que pasa es que es una variable que tiene dos palabras, entonces debería decir respuestas y seguido a la palabra correctas, pero con mayúscula, porque eso es el nombre de una sola variable. Ya. Sí, porque correctas es ya No, eso está bien, es abajo, abajo está mal. No, las variables comienzan con minúscula, abajo.
Porque eso debería ser otra variable, ajá. Ya, pero unido. Porque, ojo, eso es otra variable. Lo que veo es que se está confundiendo con las variables de arriba. Eso lo que usted escribió, respuestas correctas, respuestas incorrectas y respuestas blancos, es otra variable, o debería ser otra variable. O sea, hasta ahí está bien. Ya. Alguien que me diga, sigue habiendo un pequeño error en eso. Bueno, y abajo también sería lo mismo, ¿no? Porque es una sola variable. Alguien que me diga, ¿qué error detectan ahí? Que es casi imperceptible. Hay que poner 8 por 4. No, eso ya estoy reemplazando, por eso tengo la palabra correcta. Creo que nos decía que elaboremos un algoritmo que solicite el número. O sea que debemos solicitarlo. No, hasta ahí está bien, es más a nivel de cómo están declarando el código. Digamos que hasta ahí funcionaría relativamente bien el programa. Es más a nivel de estándar de código. Hay dos cosas que que faltarían, mejor dicho. ¿Perdón? Declarar la variable algoritmo, creo. Ya, esa sería una, declarar la variable algoritmo. Sí, no le cierre. Allá. Nos faltaría declarar la variable algoritmo. ¿Sí? Entonces, declárele la variable algoritmo. Ya, y algo muy parecido pasa, ese es el otro error. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el otro error? De hecho, es el mismo. A ver, ayúdeme, señor. A ver, vamos por los últimos. Señor Andrango. ¿Sí está ahí? ¿Sí? ¿No? Le decía, hay otro error en ese código. O sea, un error superficial que tiene que ver con la declaración de algoritmo. Ese ya le corregimos. ¿Cuál sería ese otro error? ¿O qué faltaría, señor Andrango? Los paréntesis. No, espérame un segundito, señor Franklin. El señor Andrango nos va a ayudar con eso. ¿Sí le entendió cuál es la pregunta, señor Andrango? Le repito. Ya, el código que realizó su compañera, de cierta forma, está bien hasta ahí. ¿Sí? Y va a funcionar, de hecho. Pero a nivel de estándar de código, hay una cosa que está mal. De hecho, son tres. ¿Sí? Que es algo muy parecido, por no decir lo mismo que pasaba con algoritmo. ¿Qué será eso? Ya después me ayuda usted, señor Gary. Deje ver qué nos dice el señor Andranco. Blancos no tiene igual. No. Y a ver, señor Gary, usted nos quería ayudar. Faltaría un if. Un if. Sí. No, tranquilo, recién estamos con operaciones básicas. La siguiente clase justamente vamos a ver el if. Yo, Inge, A ver, ¿yo quién? A ver, señor Chávez, cuénteme. yo digo que faltaría ahí arriba en declarar variable porque serían toditas que pongan la respuesta. Por ejemplo, dice declarar variable var, solamente dice correcto. Y abajo tiene respuesta correcta. ¿Será Ya, esa? pero a ver, no lo entendí. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué tocaría ponerle? Donde dice correcta, donde dice var, donde está declarando, sería ponerle respuesta correcta. No, porque correctas es el total de las respuestas. Digo, yo tengo 8 respuestas correctas, 4 incorrectas y 3 en blanco. Pero acá, las otras, acá está guardando ya el resultado, porque ojo, yo tengo 8 respuestas, pero este ya sería el puntaje de las 8 de las respuestas correctas. Entonces tengo 8 por 4, 32, tendría 32 puntos. Está declarando también ahí el total, Inge. ¿Y ahí qué pasa con el total? Por ejemplo, el total me haría falta ahorita.
No, Inge. No, ¿verdad? De hecho, más bien, en vez de algoritmo, yo no le pusiera algoritmo, ¿no? O sea, Sería por, o respuesta. sea, respuesta, resultado, puntaje final o el total, ¿sí? Ujú. Más bien, déjele total y bórrele la variable algoritmo y abajo también cámbiale en vez de algoritmo total, porque tiene más coherencia, ¿no? Entonces, pero bórrele ese 15 porque no, el total es lo que voy a calcular. No, bueno, en algoritmo reemplácele, borre ese algoritmo. Sí, Solo total y punto y coma, no, Inge. exacto, sería total, puntaje Ay, ay. final, resultado, como le queramos llamar. Lo más adecuado, si me preguntan a mí, debería ser eso, puntaje final, para mi parecer, por el contexto de la pregunta. Entonces póngale puntaje final mejor, señorita Cassandra. Y creo que se le fue el internet. A ver, hasta eso les voy a compartir lo que hizo su compañero. No me acuerdo quién era. Ya, veamos. Ya, sí están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Yo también lo hice diferente. Sí. Ya. Ojo, de hecho, cada uno debió haber hecho diferente. Ningún programa de los que hicieron debería estar igual. Por ahí cosas parecidas, sí, pero ninguno debería estar igual. A ver, vamos viendo esto. Imagino que esto es la R. R correctas, R incorrectas, R blanco. Entonces, aquí lo que entiendo le está poniendo 4 puntos menos un punto y 0. ¿Sí? Que sería la parte lógica. Y el puntaje final entiendo que es, dice RC más RI. Ya. Y la resolución dice R correctas es igual a 4 puntos. R incorrectas menos 1. Ya, aquí sí está. ¿Quién me dice qué está mal hasta ahí en estas tres constantes? Hay dos cosas que están mal. ¿Sí se alcanza a ver o le hago más grande? Que las constantes se escribe con mayúscula. Ya. Si voy a escribir constantes, todo el nombre con mayúscula. Perfecto. Entonces ese es uno de los pequeños errores. Que está bien que se equivoquen ahorita, para eso estamos aprendiendo. ¿Cuál sería el otro error? Que ese sí es un poquito más grave. De hecho, hasta el Visual Code me va a decir eso está mal. Porque por último, la constante le puedo declarar así y funciona el programa. Pero como está lo siguiente, no. ¿Qué es lo que está mal? Ponerle 4P, que dice la P que está al lado de cada número. Exacto. ¿Qué debería estar? Solo debería estar el número. Exacto. Solo 4, solo menos 1 o Menos solo 1 y 0. el 0. Acá sí, acá ojo, acá está bien hecho, acá sí, porque estamos aquí resolviendo el problema, entonces por eso decía chéveres, porque al principio pensé que este ya era el programa, ¿no? Entonces como vi esto dije no hay ningún problema porque es la parte lógica, estoy resolviendo aquí el problema, pero acá en programación no, entonces aquí no le puedo poner la P, porque eso ya no sería un número, ya es cualquier otra cosa menos un número como tal. Ya. Y a ver, dice puntaje final, bien, dice puntaje final. Ya, aquí hay igual pequeños errores que por estar escritos no hay ningún problema, pero por ejemplo aquí se ha olvidado el igual y puntaje final, igual que la señorita Cassandra, debe estar unido, ¿sí? Y otro error es que puntaje debe ir con minúscula, porque esto es una variable, no se olvide. Ya, pero aquí sí veo que está mal algo, porque aquí solamente me pone, aquí lo que me está sumando supuestamente es 4P más menos 1P más 0. Entonces no me está sumando las respuestas, me está sumando solamente el valor que tendría cada uno. Por ejemplo, si yo tengo 10 respuestas correctas, debería ser 10 por 4, 40. Hasta ahí tengo 40 puntos. Y tengo una respuesta incorrecta, sería menos 1, tendría 39. Si tengo respuestas en blanco, como no me suman y me restan, no me interesa esas respuestas en blanco, entonces mi puntaje final debería ser 39. Pero si traducimos esto, lo ejecutamos, dice R correctas, sería esto, 4P, digamos que es 4. 4 más menos 1 sería 3. Entonces, siempre me va a dar 3. Entonces, no está del todo bien ese programa, pero no importa. ¿Sí? A ver, un último ejercicio, ya para explicarles cómo debería ser el programa. ¿Alguien que quiera compartir? A ver, señor Gary, creo que usted quiere compartir. O señor Chávez. No, híjole, todavía lo estaba haciendo.
A ver, usted, señor Sí, Chávez. yo puedo. A ver, señorita Génesis, usted ya ha participado, señor Chávez. A ver, vamos, señorita Génesis, comparta. Yo soy Tamara. O sea, aquí había alzado la mano Génesis, por eso le decía. A ver, o cualquiera, rápido, que se nos va el tiempo, chicos. A ver, señorita Tamara. A ver, Inge, yo mismo ya. A ver, cualquiera. Pero ¿Quién bueno, gana? a ver, el que gana. Si no, es que ya se nos acaba el tiempo. Son 7:15. Hasta las 7:30 tenemos clases. A ver, déjenme dejar de compartir ya. Ahí compartan, por favor. No sé, señorita Tamara, Génesis, cualquiera, pero rápido. Es que, es que no se me abre, Inge, aquí no me indica para compartir. Ya le ganó la señorita Tamara. Ya después vemos si alcanzamos. A ver, explíquenos qué hizo señorita Tamara. Puede bajarle un poquito la consola, está muy arriba. Sí, O, claro. o ciérrele por último, porque no estamos utilizándolo. En la X le puede cerrar. No, pero la consola abajo. Ah, No le veo. del botecito de basura, más de abajo, póngase. Ajá, eso es. Ya, eso. Ya, yo le puse primero las respuestas correctas. Me Ya. dio 4, las incorrectas -1, en blanco 0 y el puntaje final. Ya. Entonces le envié al VAR las respuestas correctas, que sean 4, Ya. incorrectas -1 y blancas, y el puntaje final. Le sumé el puntaje final con las respuestas correctas, las incorrectas, y le mandé a imprimir a la consola el puntaje final de esto. Ya. ¿Quién me dice? Ahí hay un pequeño error de sintaxis. Puede quitarle el explorador de proyectos. Hágale clic arriba a la izquierda en esas dos como hojitas. No, a la izquierda. No. Su otra izquierda ahí. Ahí hágale clic. Ahí. Eso. Y ciérrale una de las dos porque abrió lo mismo. No, en la X. Eso ahí. Ya es para que se pueda ver todo. A ver, ¿quién me dice? Ahí hay un pequeño error. Desde la línea 77 hay un pequeño error. Yo creo que ya le vi el error. ¿Cuál es el error? Otra vez, doblemente la palabra correcta, incorrecta y blancos. Claro, o sea, yo jamás puedo tener en una sola línea dos iguales. Porque usted está diciendo respuestas correctas y ahí bórrele esa palabra. Es igual a esto y eso es igual a esto. Eso es, de cualquier forma que le llame estaría mal. O sea, no puedo tener dos iguales así de esa forma cuando estoy declarando. Es uno solo. Ya, hasta ahí ya resolvimos la parte sintáctica. Ahora vamos con la parte lógica. Sigue habiendo un pequeño error y es muy parecido al ejercicio que había escrito el compañero en la hoja. Porque observen qué es lo que pasa. De hecho, es el mismo error. No darle un valor específico a cada pregunta, un total específico. Claro, lo que veo que se están confundiendo es que, chévere, están identificando una variable. el puntaje de las preguntas correctas, de las incorrectas y las de en blanco. Pero se están olvidando de las respuestas. O sea, si saqué 10 respuestas, 20 respuestas. O sea, no están considerando eso. Entonces, en honor al tiempo, les voy a compartir y cómo sería unas formas de resolverle, ¿no? Ya, descompártele la pantalla. Ya. Como yo lo voy a realizar, ¿es la única forma de hacer? No. Sí, pero vamos a ir analizando. A ver aquí. Entonces me dice que voy a tener las respuestas correctas e incorrectas y primero voy a declarar para utilizar constantes, para no olvidarnos. Yo le podría poner esto, mire. Valor, respuestas correctas. ¿Cuánto me dice que vale cada respuesta correcta? 4 puntos. Voy a repetir esto y voy a repetir acá. Valor, respuestas incorrectas. ¿Cuánto me dice que vale cada? -1 punto. Y valor, respuestas en blanco dice que vale 0. Hasta ahí tengo los valores, pero me faltan mis respuestas. Entonces yo digo, respuestas correctas es igual, digamos que respondí 10 bien. Voy a copiar lo mismo
y digo respuestas incorrectas, resulta que tuve 2 respuestas incorrectas. Y respuestas en blanco, digamos que me olvidé y no respondí una pregunta. Entonces, en esto observé que se estaban confundiendo. Una cosa es los valores que va a tener cada tipo de respuesta y otra cosa muy diferente son las respuestas como tal. Aquí yo puedo tener 10, puedo tener 20, puedo tener 5 mal, puedo tener lo que sea. Y acá, ¿por qué declaré constantes? Porque se supone que esos valores no van a cambiar. En cambio, estos valores, sí. ¿Qué variable más me falta declarar? El puntaje final. Final. ¿Verdad? Hasta ahí, preguntas, dudas. No, Inge. Incorrecto, no es con la C minúscula. Ah, sí, perdón. Tiene toda la razón. Hasta ahí, preguntas, dudas respecto a esta primera parte. Sí está claro por qué puse primero aquí los valores y acá las respuestas. Alzó la mano, señorita Tamara, dígame. Siempre van a ser constantes cuando son ya valores específicos dados. Sí, el concepto me dice eso, la definición me dice eso. Las constantes las voy a utilizar cuando sean valores que no van a cambiar. Si yo ya dije que valen 4 puntos las respuestas correctas, pues yo decido si le pongo constante o no. ¿Sí? Dígame, señor Christopher. Inge, o sea que los valores que usted nos da específicos, esos nunca van a cambiar, ¿verdad? O sea, puedan que sean los valores que usted nos dé, en bar nunca va a, o sea, ahí sí se van a cambiar, sino en constante no, ¿verdad? Exacto, o sea, ojo, verán. No necesariamente que yo les dé, ustedes deben definir y asumir eso. Entonces, si ustedes consideran que los valores que se mencionen aquí deben ser constantes, ustedes le ponen como constante. Entonces, ojo, otra persona me puede decir, no, yo le pongo como var porque posiblemente mi programa cambie. Vayan a Entonces, cambiar, ya. entonces, ojo, si ustedes me argumentan, chévere, acepto, pero siempre y cuando me argumenten, no porque digan, es que usted dijo que siempre van a ir constantes o siempre van a ir variables, no. Si ustedes me argumentan, chévere, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, para este caso específico, puedo poner constantes, e inclusive ni siquiera haber declarado como constantes, sino ponerlas directamente, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a hacer primero ese ejercicio, vamos a dar cuenta que esto no existe. Vamos a comentarle, y voy a comentarle acá, ¿sí? Entonces, miren, voy a trabajar primero con estas, solamente declarando esto. Háganle cuenta que esto no hay. Ya, tengo puntaje final. Ahora digo, este puntaje final va a ser igual a ¿qué? A las respuestas correctas que tengo, ¿por cuánto? ¿Cuánto valía cada respuesta correcta? Por 4. Ya, más las respuestas incorrectas, ¿por cuánto? Por -1. Más las respuestas blanco por 0, ¿verdad? Entonces ya tengo, miren. Inge, ¿Cuánto? Dígame. una pregunta. Por ejemplo, yo el código que le puse, por ejemplo, el puntaje final, como usted tiene, es igual a respuesta correcta, pero yo le puse por otra vez respuesta correcta. Y No, eso sí está mal. Si le ponemos esto, la misma variable, ahí sí estaríamos mal. ¿Por qué? Porque respuestas correctas, ¿cuánto vale? Vale 20. Y yo debería multiplicar por el valor o por el puntaje que se le asigna a las respuestas correctas. Debería ser 4. Si usted me pone lo mismo, sería 20 por 20. Híjole, ahí sí se sale de contexto. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Ya les voy a indicar. Entonces, miren, hasta ahí prácticamente ya está resuelto el ejercicio. Hasta ahí. Entonces, observen, miren. Tengo mis respuestas correctas que valen 20 o lo que sea. Como es var, yo le puedo ir cambiando 30, 40. O sea, ya depende, ¿no? Pues ahora sí digo. ¿Cuántas respuestas correctas tengo en mi prueba? Tengo 50 correctas. Ah, chévere. Como tengo 50 correctas y cada una vale 4 puntos, sería 50 por 4, 200, ¿verdad? Resulta que tengo 15 respuestas incorrectas, entonces sería 15 por -1, menos 15. Entonces sería 200 menos 15, 185. Y respuestas en blanco dice que tengo 20, pero como son multiplicadas por 0, no me afecta. Entonces, mi puntaje final, ¿cuánto sería? 185. Y ya. Ahora, puedo variar acá.
20. Pongamos aquí 2 y digamos que respondí todo, no tengo respuestas en blanco. ¿Ya? Y el programa sigue sirviendo, o sea, ya no tengo que modificar nada aquí. Entonces digo, 20 por 4, ¿cuánto es? 80, ¿verdad? Y como tengo dos respuestas incorrectas, 2 por menos 1, menos 2. Y el puntaje de respuestas en blanco no me afecta, entonces sería 80 menos 2, 78. Entonces mi puntaje final, ¿cuánto sería? 78. 78. Ya. Ahora bien, les decía, puedo utilizar constantes, si es que ustedes así lo consideran. Y también estaría bien. Entonces, obviamente, esto le voy a reemplazar por el 4, porque esto equivale al 4. ¿Sí ven? Voy a darle un enter para que se pueda ver mejor. El menos 1, ¿por cuánto reemplazaré? Por esto, ¿verdad? Y el 0, ¿por cuánto reemplazaré? Por esto, mire, se está multiplicando exactamente lo mismo. Me va a dar el mismo resultado. Bajemos esto acá para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Pues miren, respuestas correctas por este valor. En realidad, ¿cuánto vale esto? Valor respuestas correctas. ¿Cuánto vale esto de aquí? 4. 4. ¿Cuánto vale esto? Menos 1. Ya. Tal vez aquí sea como que decir, pero en vez de poner todo esto, mejor le pongo directamente el 4. Tal vez sí, pero cuando ya tengo programas más grandes y yo vuelvo a reutilizar esta constante, que de hecho para eso se las crea, para volver a reutilizarlas, imagínense, vamos a poner esto. Ya, por algún motivo yo tengo esto, ¿verdad? Y si yo en principio aquí tenía 4, y yo digo que las respuestas correctas ya no valen 4, valen 3 puntos. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? 3, 3 y 3, ¿verdad? Ya, ahora eso multipliquen por unas 100 veces que esté repetido esa constante. ¿Qué me tocaría hacer? O ese valor, mejor dicho. ¿Qué me tocaría hacer a mi código? Ir a buscar en toditas, ¿verdad? Pero ahora, miren esto. Cambio acá. Ay. Tuve que topar el código de acá abajo. No, no se topa el código de abajo. Ya, entonces, ojo, todo eso se va aprendiendo con la práctica. ¿Sí? Entonces, para eso me sirven muchas cosas de las que estamos viendo, me sirven para poder optimizar mi código como tal. Entonces, si ustedes le ven así con este simple ejercicio, van a decir, chuta, está demasiado código y está de por gusto. Mejor yo pongo más rápido aquí esto, ¿verdad? Pero ya cuando van realizando programas más grandes, ahí sí van a notar la diferencia. Entonces, le vamos a dejar como constantes para que quede un poco más completo el ejercicio. Ojo, aquí solamente les di enteres para que se pueda visualizar todo. Entonces, esto debería estar en una sola línea hasta cierto punto, ¿no? ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta ahí? Inge, yo hice de otra forma, pero la verdad, yo creo que está bien, pero, o sea, bueno, no sé. Pues, veámosle, en estos 3 minutos que nos sobra, rapidito. Ojo, lo que les dije al principio, ¿esta es la única forma de resolver? No. ¿Es la mejor forma? Tampoco. ¿Sí? Cada uno puede resolverlo y puede ajustarse a como haya aprendido. Ya se está viendo. Sí. Ya. Entiendo que lo que dice en la línea 62 son el número de respuestas, ¿verdad? O sea, eso puede variar. Tengo 2 respuestas correctas, 3 incorrectas, 2 en blanco, pueden ser 20, 15. ¿Sí? Sí. Ya, solo hay una acotación. No se olviden, chicos. Siempre conmigo vamos a utilizar nombres de variables completas. SRC no me dice absolutamente nada, pero bueno, no importa. Era para abreviar respuesta correcta, respuesta Sí. Eso está bien, pero está mal. Ya cuando programen, valga la redundancia, programas mucho más grandes van a entender por qué no se debe hacer eso. ¿Y por qué les digo que esto es normal? Porque muchas veces profes enseñan así, ¿no? Con variables de X, Y, RC y dicen, es que es más rápido, pero no. Y a mí me gusta enseñar y que aprendan desde el inicio con nombres de variables completas, pero no importa. Por ahora le vamos a entender así. Ya, variables de respuesta. ¿Para qué me sirve R1, R2 y R3? Para depositar, es que yo no lo hice directo, lo hice por partes. ¿Ya? O sea, no,
no cogí y hice directo como hizo usted. Ya, De chévere, ahí, no hay de ahí problema. ya, eso sí ya hice, o sea, para visualizar el puntaje final. Ya déjeme ver. Ya de ahí puso las constantes, lo que nosotros decimos, ¿verdad? Respuestas correctas del valor. ¿Ya? Y de ahí hizo la operación. Entonces usted lo que hizo simplemente es guardar los resultados de la respuesta de las respuestas correctas, incorrectas, chévere, puntaje final, R1 más R2, sí. Está bien, solamente que falta una cosita, algo que se están olvidando bastante. Y que de hecho funciona, pero por buenas prácticas y porque en JavaScript no es el único lenguaje en el que van a desarrollar, sí las debemos seguir. ¿Sí? Bueno, aparte del punto y coma final. Para terminar, ¿qué será eso que me falta ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué es el error que se cometió en el ejercicio anterior? Rapidito, ¿quién me dice? Falta una cosa pequeñita, casi en la mayoría lo hizo, solamente justo el último se jaló. La variable del total. ¿Qué pasa con la variable del total? No está puesta en variables. Ya, ¿cómo se llama eso? Ya les he nombrado. Técnicamente. No, pero eso. Técnicamente eso se llama o se le conoce como declarar variables o definir la variable. Lamentablemente en JavaScript no me obliga. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque son malas prácticas. ¿Sí? Entonces JavaScript es muy flexible en ese sentido. Pero nosotros vamos a aprender a declarar todas nuestras variables. Después me van a entender por qué. Porque JavaScript no es el único lenguaje que ustedes van a programar. C++, Java, C#, hay un lenguaje que nació de JavaScript que se llama TypeScript que me obliga a poner o a declarar estas variables y no me da errores. Entonces, por eso vamos a ir adquiriendo estas buenas prácticas desde ahora. Entonces, no se olviden siempre de declarar todas las variables que vayan a utilizar, variables o constantes. ¿Sí? Dígame, señor Gary, ya para terminar, porque es 7:31. Sí, aquí una pregunta un poquito más alejada de esto. ¿Qué lenguaje de programación usted escogería de todos los que hay? O sea, ¿cuál le parece a usted el mejor? No hay lenguajes ni peores ni mejores, hay lenguajes acorde a lo que usted vaya a resolver. Por ejemplo, si me habla de un sistema web, el lenguaje por excelencia es JavaScript a nivel del cliente, ¿no? JavaScript y TypeScript, que es como que el primo hermano de JavaScript. Si voy a hacer una página web. Conjuntamente con otros lenguajes, ¿no? Porque JavaScript por sí solo no puede subsistir. Hay otro lenguaje que no es de programación, sino es un lenguaje de marcado que es HTML. O sea, es una combinación de algunos lenguajes, pero para realizar la lógica de programación y todos los procedimientos internos, JavaScript, si hablamos de páginas web. Si hablamos, por ejemplo, de sistemas que necesitan procesar mucha información o necesitan hacer cálculos más de ese tipo, está C++ o C#. Entonces, no hay lenguajes ni buenos ni malos. Ya, y digamos un ejemplo para un videojuego, ¿cuál sería el mejor? Ya, por ejemplo, para videojuegos se utiliza bastante C# en el sentido de, hay una, bueno, no sé si será framework o plataforma que se llama, ahí se me fue el nombre, Unity. Unity me permite crear videojuegos y está basado en algunos lenguajes, especialmente en C#. ¿Y por qué C# o algún otro lenguaje en especial? Es porque ya tienen muchas cosas implementadas o cosas que ya están desarrolladas, las famosas librerías que les mencionaba. Entonces, eso me facilita muchísimo el trabajo. Por eso se los prefiere esos lenguajes. Y que eso sería como los frameworks, ¿verdad? Más o menos, o sea, hay librerías y frameworks. Las librerías son para resolver o que me ayudan a utilizar cosas muy puntuales, tanto a nivel de videojuegos, de interfaz, de muchas cosas. Y los frameworks ya son como que un marco de trabajo. O sea, son más grandes que las librerías. Ya chicos, se nos va el tiempo, ya creo que tienen más clases o no sé. Sí. Ya, entonces, Hasta mañana. ya, denme un segundito. Por favor, para la siguiente clase revisen de la sección 4 los siguientes 3 videos, que son, creo que era el 18. Guárdenme un segundo. Espérense. Ya, serían los videos 22, 23 y 24.
O sea, de la sección 4, el 22, 23 y 24. ¿Sí? Inge, esos videos usted dijo que son gratis, diga. Ajá. Pero ya le busqué y no sé, a mí no me sale los que son gratis, escribo, nada. Lo que pasa es que yo les compartí el link, les dice registrarse, les dice que se suscriban. Tal vez no se suscribió o no tiene el link del video para que le ayude a sus compañeros. Porque pueden compartir y usted tiene que suscribirse, eso sí, al video tutorial. Porque si no se suscribe, no puede ver los videos. Ah, yo pensé que estaba en la página. Ya, gracias. No, es en Udemy. A sus compañeros pregúntele dónde, porque debe crearse una cuenta y todo para poder ver. Ya, chicos, entonces, ahora sí, para la siguiente clase, los videos que les dije, 22, 23 y 24. Inge, ¿me podría regalar unos minutitos luego que ya terminen las clases los muchachos, por favor? ¿Ahorita o a qué hora? Sí, ahorita no hay problema. Sí, o sea, pero tengo entendido que tienen clases, se va a atrasar. Entonces sí podría ser más tardecito. Híjole, ¿qué necesita de urgencia? Si no, le podría ayudar el día de mañana en la mañana o en la tarde, no hay Ya problema. en la mañana, por Ya. favor. Entonces ahí me escribe para... Ya listo, ya le escribo, Ulises, gracias. Ya, a partir de las 9, porque es hora entro a Ya listo. trabajar. Ya. Hasta luego, que pasen bien. Inge, mañana hay clase, diga. Conmigo no. No, ya listo. No, Ya, o sea, tienen solo de lunes a jueves conmigo, de ahí no sé qué tendrán mañana. ya, gracias. Hasta mañana. Ya, hasta mañana, que pasen bien.